Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a seguir con la segunda parte de la conversión de este monitor. Acá se le deja el enlace a la primera parte y lo que vamos a hacer hoy es mirar y encontrar las tensiones adecuadas para nuestro driver. Esta sería la fuente de lo que va a alimentar las lámparas LED de la pantalla. Así lo que nosotros tenemos que encontrar son de entre 10 y 30 volts para alimentar la pantalla, y después el pulso para que quede encendido, y así también como apagarlo, digamos el pulso para apagarlo. Sería que ahí tendremos que andar alrededor de los 5 volts, que serían estos dos amarillos, que en sí estos dos amarillos, si nosotros conectamos uno es para el encendido y el otro yo los puenteé, pero en sí si yo dejo desconectado uno, lo que va a hacer que el brillo vaya al máximo. Eso tendríamos que probarlo. Casi seguro que vamos a tener que puentearlo para que el brillo sea más normal. Así que vamos al video. Bien, lo que yo ya hice fue conectar la plaqueta, que en el primer video yo se lo saqué. Ya la conecté, y lo otro que hice fue conectar, este sería el cable que va directamente al marco donde tenemos nuestro encendido. Así nosotros lo vamos a conectar, le vamos a dar atención a la fuente para empezar a buscar esos voltajes. Tengan en cuenta que toda la línea, esto representa lo que está del lado de adentro. Esto sería la parte caliente, le llaman así porque es la parte que tiene tensión más alta. Y después lo que está de fuera, eso que sería la corriente en continua, donde ya el voltaje son mucho más bajos. Así que lo que nosotros tenemos que encontrar es de la línea hacia abajo. Vamos a tener que encontrar esos 30 volts, de 10 a 30 volts, para que encienda. Lo que tenemos que tener en cuenta, vamos a poner algo acá, esta regla, para que no haga ningún corto. Así que vamos a encender el equipo. Ahí ya está enchufado. Si nosotros miramos, a ver, ahí pueden ver que prendió azul. Si volvemos a tocar, se apaga. Así que ahí estaría apagado nuestro monitor. Lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar un voltaje constante, digamos, para esos 30 volts. Lo que tenemos que hacer es buscar nuestro tester, poner en escala de corriente continua. Ahí yo puse 200 volts, vamos a poner por ahí, y sabemos que negativo vamos a buscar la chapa, sería más, y lo que tenemos que hacer es buscar un voltaje, y ese voltaje yo lo busqué directamente a lo que sería un capacitor. Estuve mirando y acá tengo dos capacitores. Si yo pongo en este, tenemos 5 volts. Estos 5 volts podría tranquilamente ser para el encendido, pero tocando el encendido y el apagado nunca haría nada, entonces no me estaría sirviendo. Acá al lado tengo otro capacitor, y si lo pongo me da 14.5. Este me puede servir para el encendido de la pantalla. Yo necesito de 10 a 30 volts, así que este va a ser justo el que necesito. Ahora me tengo que encontrar los 5 volts. Ese me costó mucho más averiguar dónde está, pero siguiendo, para que tengan en cuenta, siguiendo los cables, que estos son los que van a esta parte. Acá encontré uno donde dice LED. No sé si alcanzan a ver. Vamos a acercar un poquito. Ahí lo tengo mejor. Y en esta parte dice LED. A ver si puedo poner nuestro tester también. Yo al tocar acá me muestra 0. Pero si yo enciendo el monitor, se va a casi 3 volts. Con eso me puede servir para hacer encender la pantalla. Si yo vuelvo a tocar
el botón de apagado, vuelve a 0. Así que ese puede ser justo el que necesito para que encienda. Ahora le voy a mostrar bien acá donde está la otra plaqueta. En esta plaqueta es la que yo quería mostrarle, que es en este punto. A ver, ahí tenemos, donde tenemos los 14.5.6 más o menos, que es lo que nosotros necesitamos de voltaje constante para la pantalla. Así que serían esos dos voltajes los que nosotros vamos a necesitar. Y después el otro que sería para el cable negro, que sería masa. Lo único que tenemos que tomar es algo que esté conectado a chasis. En este caso tenemos esa soldadura que está conectado a nuestra chapa. Así que lo que vamos a hacer es soldar ahí. Bien, ahora ya tenemos soldado, bien provisorio nomás para hacer la pequeña prueba. Lo que no tengo conectado es el cable que va de video, digamos, a la pantalla, pero lo que va a hacer ahora es encender la pantalla, aunque no se transmite el video. Así que vamos a enchufar. Ahí está enchufado. Como pueden ver, ya alcanzó a hacer algo. Si nosotros tocamos el encendido, la pantalla ya encendió. Si nosotros volvemos a tocar el de apagado, la pantalla se apaga. Lo que tendríamos que hacer ahora es acomodar todo, acomodar que esa plaqueta queda bien ahí y bien soldado, y volver a armar todo. Y también lo otro que tendríamos que hacer es colocar el cable de video para ver si funciona correctamente. Probamos de vuelta. Ahí enciende la pantalla y al tocar se apaga. Bien, lo que hice ahora fue colocar la plaqueta de una forma que no toque la chapa. Le puse un tornillo y un suplemento de plástico para separar la plaqueta de lo que sería la chapa. Lo retiramos hacia acá. Ya tenemos conectado la cinta de video, así que lo único que nos estaría quedando conectar son las tiras LED y armar todo y ya probar a ver si queda funcionando bien. Bien, ahí ya lo tenemos ensamblado, bien armadito. Así que lo que tenemos que hacer ahora es conectar. Ahí ya lo tenemos enchufado y vamos a encender. Lo que tendría que salir ahora es, ahí está, que me está faltando video, pero como pueden ver ya está en funcionamiento. Bueno, es una forma sencilla y fácil de cambiar las lámparas estas que son CCFL por LED. En mi caso le tuve que cambiar porque directamente se quemaron, así que es una solución bastante económica y podemos darle una segunda vida a estos monitores. Bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Si no vieron el primer video, se lo dejé en la descripción, así que nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.